planteamos los elementos centrales. Fíjense, dice Marx, estas tesis de la concepción materialista de la historia las podemos encontrar desarrolladas en diversos trabajos de Marx, particularmente en un texto que se conoce como, o que lleva por título Contribución a la crítica de la economía política. Podemos encontrar un planteamiento puntual de las tesis centrales de la concepción materialista de la historia, específicamente en el prólogo que Marx escribe en este texto. Y en este prólogo comienza Marx diciendo lo siguiente: en la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones sociales de producción que forman la estructura económica de la sociedad, estructura económica que no depende de la voluntad de los hombres, sino que se encuentra determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas, estructura económica sobre la que se erige o se levanta la superestructura jurídico-política y a la que corresponden formas específicas de la conciencia social. Es un párrafo que tiene pocas líneas, pero es un párrafo denso en el sentido de que en él están presentes ideas centrales muy importantes, y por eso quisiera detenerme en él y tratar de desglosar lo que nos plantea este párrafo. En primer lugar, decíamos, nos dice Marx, los hombres en la producción social de su existencia, es decir, para producir todo aquello que requieren consumir para subsistir, tienen que relacionarse unos con otros. Partamos del reconocimiento de que la especie humana no está integrada por individuos que vivan aislados los unos de los otros. Dice Marx, el hombre es un ser social, no solamente sociable, porque decir que fuera sociable significa que es susceptible de socializar. El hombre es un ser social, necesariamente vive en sociedad. Desde las primeras comunidades humanas, pues está presente la vida social. ¿Y por qué el hombre vive en sociedad? Pues porque solamente viviendo en sociedad puede desarrollar el proceso productivo, puede enfrentar a la naturaleza, puede apropiarse de los elementos que están en la naturaleza y transformarlos a partir del trabajo para crear pues todo aquello que requiere consumir para subsistir. Hay que decir desde luego también que para Marx el hombre es un ser históricamente determinado. ¿Y qué significa que sea un ser históricamente determinado? Pues esencialmente que no se puede hablar, digamos, del hombre en abstracto. El hombre tiene cualidades y atributos que se corresponden con un momento histórico específico. No es el mismo el hombre de la Edad Media que el hombre de la prehistoria, que el hombre actual. Las necesidades que tiene el hombre, la forma en que los seres humanos satisfacen sus necesidades, sus pautas culturales, la manera en que se relacionan, van cambiando a través del tiempo, precisamente de manera consistente con este primer principio de la dialéctica. Y por lo tanto, hablar del hombre supone hablar de un hombre con rasgos específicos que están determinados por el momento histórico en que dicho hombre se sitúa. Bueno, pero en cualquier sociedad, los hombres, decíamos, tienen que relacionarse unos con otros para producir. La producción es un fenómeno fundamental. Antes de que el hombre realice cualquier otra actividad, tiene que comer, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Tiene que comer, tiene que enfrentar la naturaleza, tiene que vestir, tiene que satisfacer necesidades básicas. Solo después el hombre podrá hacer ciencia o desarrollar la filosofía o el arte, etc. Pero lo primero es satisfacer necesidades básicas y ello obliga a establecer lo que decíamos constituyen las relaciones sociales de producción. Bueno, lo que decíamos es que en este prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, dice Marx, los hombres para producir tienen que establecer relaciones. ¿Por qué sociales? Porque se dan en el marco de la vida social. ¿Por qué de producción? Porque son relaciones efectivamente orientadas a la producción de todos aquellos elementos que el hombre requiere para subsistir. Está claro que el hombre no toma de la naturaleza lo que necesita para consumirlo tal y como se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? El hombre sí se apropia de la riqueza natural, pero para transformar esa riqueza natural a partir del trabajo en aquellos elementos que le permitan satisfacer las necesidades que como ser históricamente determinado tenga. Entonces, son relaciones y son de producción. Claro que relaciones sociales hay muchas otras, no todas las relaciones que se verifican al interior de una sociedad son relaciones orientadas al proceso productivo. Aquí estamos hablando de las relaciones que se establecen específicamente en el ámbito de la producción de la riqueza material. Y dice Marx, estas relaciones de producción forman lo que él llama la estructura económica, la estructura económica de la sociedad. Vamos a ver por qué utiliza este término de estructura económica. Y dice Marx, estas relaciones de producción no están determinadas por la voluntad del hombre. No es que se relacionen los hombres a partir de un acto de voluntad,
dice Marx, estas relaciones están determinadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, aquí hago un paréntesis. Desde luego no tendría ningún propósito que nos reuniéramos aquí pues para enunciar, ¿no?, las tesis que plantea Marx. O sea, el propósito es explicar, analizar la coherencia, la pertinencia, la vigencia de las tesis que estamos aquí comentando. Por eso no podemos decir únicamente, bueno, Marx señala que estas relaciones están determinadas por el nivel que hayan alcanzado las fuerzas productivas. Tenemos que explicar qué significan las fuerzas productivas. Ya más o menos hemos comentado a qué nos referimos cuando hablamos de relaciones sociales de producción, las relaciones que se establecen en la producción de la riqueza material, aquella que se requiere consumir para satisfacer las necesidades que el ser humano tiene como ser históricamente determinado. Cuando hablamos de fuerzas productivas, estamos considerando esencialmente pues, los instrumentos, las herramientas, las técnicas que la humanidad tiene para producir. Una primera herramienta en la que podríamos pensar, si nos ubicamos en la prehistoria, pues sería una punta de flecha. Es claro que ese era un instrumento, ¿verdad?, que permitía al hombre curtir pieles, que permitía al hombre cazar. Claro que los seres humanos ocupan en el proceso productivo, como instrumentos inmediatos, pues sus propias extremidades, sus músculos, sus manos, sus brazos, etc. Pero se valen de otros elementos que permiten el desarrollo del proceso productivo. Esas herramientas, esos instrumentos, esas técnicas que están presentes en el proceso productivo, pues tampoco son inmutables. Nuevamente, el primer principio de la dialéctica se hace presente aquí. Estas fuerzas productivas van cambiando a través del tiempo. Hay una evolución, una transformación de las fuerzas productivas. El desarrollo de la técnica está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y el planteamiento entonces de Marx es el siguiente. A medida que se desarrollan las fuerzas productivas, a medida que se modifican los instrumentos, las técnicas para producir, van modificándose las relaciones sociales de producción. Podríamos poner un ejemplo para ilustrar el cumplimiento de este hecho. Piensen ustedes en las distintas relaciones de producción que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Se considera que las primeras comunidades humanas vivieron bajo relaciones que corresponden al llamado comunismo primitivo. ¿Qué ocurría ahí? Pues las herramientas y los instrumentos para producir eran rudimentarios, los más rudimentarios que podamos imaginar, ¿verdad? Ondas, piedras, puntas de flecha, etc. No había un conocimiento evidentemente de la agricultura, no había un conocimiento del fuego, de la fundición de metales, son elementos que aparecerán a medida que se desarrolla la sociedad. ¿Qué se esperaría? Que a medida que se desarrollan las fuerzas productivas, la capacidad que el hombre tiene para producir se amplíe, ¿verdad? Piénsese simplemente en un campesino. Un campesino que siembra con una coa, pues va a producir mucho menos que un campesino que siembre utilizando una yunta, ¿verdad? Y este a su vez va a producir menos que aquel que utilice un tractor. A medida que se desarrollan las fuerzas productivas, con una misma cantidad de trabajo, es posible producir una mayor cantidad de riqueza, ¿verdad? Si nos situamos en la prehistoria, pues ahí encontraríamos a los hombres con una capacidad productiva muy limitada, y muy limitada precisamente porque las fuerzas productivas que utiliza son muy rudimentarias. Podríamos decir que en esas primeras comunidades no había excedente, es decir, una comunidad, una entidad comunitaria podía producir únicamente pues, lo necesario para su subsistencia. La pregunta es, ¿acaso bajo esas condiciones podría tener lugar el esclavismo? ¿Podría un pueblo esclavizar a otro? ¿O podría un hombre ser esclavizado si con su trabajo, haciendo uso de esas fuerzas productivas tan rudimentarias, solamente genera lo necesario para su propia subsistencia, se le podría esclavizar? Es claro que un hombre que es esclavizado tiene que producir lo que consume y un excedente del que se apropia aquel que lo esclaviza, ¿verdad? Lo mismo diríamos de un pueblo. Un pueblo que es esclavizado, pues no solamente produce para consumir él mismo, sino que produce un excedente que es apropiado por quienes lo esclavizan. Si en esas primeras comunidades las fuerzas productivas eran tan limitadas, era tan escaso su desarrollo, no había posibilidad de generar con ellas un excedente.
y por ello mismo no había tampoco posibilidad de que se establecieran relaciones de producción de carácter esclavista, donde unos hombres fueran esclavizados por otros o un pueblo por otro. Y es por ello que a ese desarrollo tan escaso, tan limitado de las fuerzas productivas correspondía esas relaciones de producción que definen al comunismo primitivo, donde se entiende que no había explotación de unos sobre otros, donde había la necesidad de que todos trabajaran y aportaran a generar el producto que consumía la entidad comunitaria. No habría en ese contexto de una sociedad como aquella una clase privilegiada, una clase dominante que viviera a costa del trabajo de otros. Esas relaciones de producción, de esclavitud, de opresión, de explotación, no podrían tener lugar ante el escaso y limitado desarrollo de las fuerzas productivas. Ya hemos dicho por qué, porque no había un excedente. Pero, ¿qué ocurre más adelante? Cuando las fuerzas productivas se desarrollan, entonces los hombres son capaces de producir una mayor riqueza y pueden producir una riqueza superior a la que requieren consumir para subsistir. Ese es el momento en el que se hace posible el establecimiento de la esclavitud, ¿verdad? Entonces se puede esclavizar a un hombre porque él produce un excedente susceptible de ser apropiado por otro, ¿verdad? O un pueblo puede ser esclavizado porque no produce lo estrictamente necesario para su subsistencia. En este sentido, la esclavitud, como una relación de producción en la que están presentes estas dos clases antagónicas, el esclavo y el propietario del esclavo, la esclavitud no podía establecerse por un acto de voluntad. No es que solo porque así lo hubieran querido los hombres en un determinado momento, o un sector de ellos, hubiera surgido la esclavitud. La esclavitud requería del desarrollo de las fuerzas productivas, del surgimiento del excedente. Solamente a partir de la generación de dicho excedente se hacía posible el establecimiento de relaciones de producción de carácter esclavista, de relaciones de producción distintas a las que habían caracterizado al comunismo primitivo. No sé si este ejemplo ilustra el hecho de que estas relaciones no son producto de la voluntad. Fíjense, decir que son producto de la voluntad incluso sería caer en el idealismo, ¿no? Es que los hombres así piensan y como piensan de esa manera, así se organizan. No, si los hombres se organizan de esa manera es porque ello corresponde a las condiciones materiales. ¿Cuáles son esas condiciones materiales que existen independientemente de su conciencia? Pues las fuerzas productivas que están presentes en ese momento histórico, en esa época. De manera muy general, decir que a lo largo de la historia pues han tenido lugar diferentes tipos de relaciones de producción, es decir, distintas estructuras económicas, el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo donde pues los siervos estaban obligados por la fuerza a trabajar al servicio del terrateniente, llamado señor feudal. Uno diría pues, que el siervo entonces era un esclavo. Había diferencias entre el siervo y el esclavo. El siervo y el esclavo, ambos pues carecían de libertad, pero el siervo tenía algunos derechos que no tenía el esclavo. Por ejemplo, el siervo podía conservar a su familia. En el caso de la esclavitud en la antigüedad, pues una familia podía ser separada. El dueño del esclavo podía vender al hijo del esclavo. El siervo, por el contrario, tenía el derecho de permanecer su vida entera en el feudo, en esa extensión de tierra, al servicio del feudal, y conservar a su familia, etc. Son relaciones distintas. Y después podemos hablar del capitalismo, después del feudalismo, como una sociedad donde están presentes otro tipo de relaciones de producción. Ya no hay una relación basada en la esclavitud tal y como se presenta. La esclavitud asume formas distintas en términos del surgimiento del trabajo asalariado, de la compraventa de la fuerza de trabajo, y son otras clases sociales que caracterizan al capitalismo, ¿no? Ya no es el señor feudal y el siervo, o el amo y el esclavo, sino el obrero y el patrón, el capitalista y el obrero vendedor de fuerza de trabajo, que no tiene otra posibilidad para subsistir si no es poner en venta su fuerza de trabajo. ¿A quién? A quien es propietario de los medios de producción que ha adquirido a través de un proceso que vamos a comentar cuando lleguemos al capítulo 24 del tomo 1 del Capital, y que Marx denomina acumulación originaria de capital. Bueno, entonces podemos señalar que ha habido diferentes relaciones sociales de producción, incluso entre el feudalismo y el capitalismo podemos hablar de otra relación de producción que fue la producción artesanal, la pequeña propiedad donde estaba presente el artesano que no era propiamente un obrero, porque nosotros entendemos que el obrero no es dueño de los instrumentos que utiliza en la fábrica, ¿verdad? Llega el obrero a la fábrica, se encuentra con los materiales, con los instrumentos para trabajar, pero no le pertenecen. Por ello mismo no le pertenece el producto de su trabajo. El obrero que labora en la industria textil llega a la fábrica, encuentra la camisa, la tela, los botones, el hilo, la máquina de coser,
no le pertenecen. Él elabora la camisa y cuando concluye la camisa esta le pertenece al patrón. En cambio al artesano le pertenecían los instrumentos con los que elaboraba. Un sastre, por ejemplo, pues era dueño de su máquina de coser, de la tela que ocupaba, por lo mismo le pertenecía el producto que elaboraba y lo que vendía, lo que ponía en venta, no era su capacidad para trabajar, como ocurre con el obrero, no ponía en venta lo que se denomina fuerza de trabajo, lo que ponía en venta el artesano pues era el producto de su trabajo, algo que no es posible para el trabajador. Esa relación de producción tuvo lugar en el proceso de transición entre la sociedad feudal y la sociedad capitalista. Y bueno, vamos a comentar cuáles son los elementos que definen a las relaciones de producción dentro del socialismo y el comunismo más adelante. ¿Por qué menciono las diferentes relaciones de producción en términos generales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad? Porque aquí ya hemos ejemplificado, hemos ilustrado esta primera tesis de la concepción materialista de la historia. El hecho de que las relaciones de producción, la estructura económica, se define por el desarrollo que han alcanzado las fuerzas productivas. Dijimos, el esclavismo, que viene a hacerse presente una vez que se diluye el comunismo primitivo, donde no había explotación, donde no había propiedad privada, pues es resultado del desarrollo de las fuerzas productivas por los elementos que hemos comentado. Podemos poner un ejemplo más. Pienses en el capitalismo. ¿Cómo es que se disolvió el feudalismo y cómo es que se disolvió este régimen artesanal en el que los productores eran propietarios de los instrumentos y de las materias primas o materiales con los cuales laboraban? Pues eso tuvo que ver también con un desarrollo de las fuerzas productivas. Hace un momento hablábamos de la revolución industrial. La revolución industrial, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente en Inglaterra, pero que se extendió por Europa y otras regiones, pues ¿qué significó? ¿Acaso no fue la revolución industrial un desarrollo de las fuerzas productivas? Pues con el surgimiento de la máquina de vapor, el telar movido por la máquina de vapor, con el ferrocarril, una serie de inventos, de transformaciones, precisamente en los instrumentos, en las herramientas, en las técnicas para producir, es decir, en las fuerzas productivas. Y la revolución industrial, como un proceso en el que tiene lugar el desarrollo de las fuerzas productivas, es un proceso sin el cual no es posible comprender la consolidación del capitalismo industrial. El capitalismo industrial, la disolución del modo de producción artesanal, aquel modo de producción donde estaba presente la pequeña propiedad, es consecuencia también del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí podríamos haber ya mencionado dos ejemplos. El capitalismo, como una nueva estructura económica, deviene del desarrollo de las fuerzas productivas, específicamente de la revolución industrial. El esclavismo también deviene del desarrollo de las fuerzas productivas, toda vez que se requiere un excedente que haga posible la esclavitud de un hombre, la esclavitud de un pueblo. Ni el esclavismo, ni el capitalismo, ni ningún modo de producción, ninguna relación social de producción, ninguna estructura económica, pues, se puede estructurar a partir de un acto de voluntad. La forma en que se definen las relaciones de producción depende entonces del desarrollo que hayan alcanzado las fuerzas productivas. Y esta es una tesis fundamental de la concepción materialista de la historia. Si la sociedad cambia, no es un cambio inexplicable, regido por el azar, o un cambio caótico. Este cambio que se da tiene como base el desarrollo de las fuerzas productivas. Es un cambio que se puede explicar, que se puede comprender a partir de este desarrollo de las fuerzas productivas. De esta manera, pues me parece a mí, se explicarían algunos de los elementos en este primer párrafo en el que dice Marx: en la producción social de su existencia, los hombres contraen relaciones de producción independientes de su voluntad que forman la estructura económica de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué independiente de su voluntad? Porque dependen de las fuerzas productivas. Estructura económica, dice Marx a continuación, sobre la que se levanta la superestructura. La superestructura jurídica, dice Marx, y política, y a la que corresponden formas específicas de la conciencia social. Bueno, ¿a qué se refieren estos elementos de la superestructura jurídica, política e ideológica? ¿Y cómo es que están sostenidos por la propia estructura económica, por la propia relación social de producción, que a su vez está determinada por el nivel de desarrollo que hayan alcanzado las fuerzas productivas? ¿A qué se refiere este concepto de superestructura jurídico? Fíjense, cuando hablamos de lo jurídico, estamos refiriéndonos a el conjunto de normas que rigen la vida social, a la manera en que está regulada la conducta del hombre en la sociedad. Si pensamos en México, pues tenemos un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Se nos dice
que la norma jurídica fundamental es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Ese es el ordenamiento jurídico fundamental. Pero, junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues están presentes un conjunto de leyes reglamentarias y de normas secundarias. Ahí está, por ejemplo, en el artículo 123, reglamentada la relación obrero-patronal, en el 123 de la Constitución, pero hay una ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo. Y hay códigos, el Código Penal, el Código Civil, etcétera, ¿no? Un conjunto de ordenamientos jurídicos que precisamente rigen la vida social. Los hombres, en su actuar dentro de la sociedad, tendrían que ceñirse a lo que marca el orden jurídico. Y lo que plantea Marx en esta concepción materialista de la historia es que el orden jurídico no puede explicarse por sí mismo, no puede entenderse por sí mismo. Entender la naturaleza del orden jurídico, entender el carácter de las normas que rigen la vida social, pasa necesariamente por entender la relación que existe entre la base económica y el orden jurídico. En esencia, para Marx, son las relaciones de producción que están vigentes en un momento histórico las que van a definir el orden jurídico. Vamos a tratar de ejemplificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, piénsense en la sociedad capitalista. ¿Cuáles son las características de las relaciones de producción en esta sociedad? Pensando en el capitalismo solamente. Bueno, en el marco de la producción entran en contacto dos clases sociales. Una clase social que no tiene otra cosa sino la fuerza de trabajo, que es una clase desposeída que tiene que poner en venta la fuerza de trabajo a quienes son propietarios de los instrumentos, de los materiales, de los llamados medios de producción. La clase obrera y la burguesía. Estas dos clases se relacionan en el ámbito de la producción. Y bueno, ¿cómo es que podríamos caracterizar entonces a la estructura económica de la sociedad capitalista? En primer lugar, por la existencia de la propiedad privada. La propiedad privada, en particular, sobre los medios de producción. Los instrumentos, la materia prima, no es propiedad de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el instrumento con el que se desarrolla la labor dentro de la industria textil? Pues al capitalista, que es propietario de esa empresa, ¿verdad? A él le pertenecen los instrumentos, las herramientas, las materias primas. Es dueño de los medios de producción. Ejerce sobre ellos la propiedad privada. Junto con la propiedad privada sobre los medios de producción, hay otro rasgo muy importante que define a la estructura económica de la sociedad capitalista. Y este segundo rasgo es la existencia del trabajo asalariado, la compraventa de la fuerza de trabajo. En esta sociedad en la que vivimos, la fuerza de trabajo, la capacidad que tiene el hombre para desarrollar una labor productiva, es una mercancía que tiene que poner en venta el obrero para poder subsistir. Claro que este es un rasgo específico del capitalismo. ¿Acaso el esclavo ponía en venta su fuerza de trabajo? No, él no recibía un salario, ¿verdad? Él estaba obligado por la fuerza simplemente a trabajar para el amo, lo mismo que el siervo. Ahí no se puede decir que la fuerza de trabajo fuera una mercancía. Sin embargo, al interior de la sociedad en la que vivimos, pues sí, la fuerza de trabajo es una mercancía. De tal manera que los dos rasgos definitorios que pudiéramos destacar cuando hablamos de la estructura económica de la sociedad capitalista, pues son esos dos. Por una parte, la existencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, y por otra parte, la existencia del trabajo asalariado, la existencia de la fuerza de trabajo como mercancía que tiene que poner en venta la clase obrera como condición para poder subsistir. Ahora, esos rasgos de la estructura económica, pregunto, ¿no se reflejan en el ámbito jurídico? ¿Acaso no son esos rasgos de la estructura económica los que confieren el carácter que tiene el conjunto de normas que rigen la vida social dentro de la sociedad capitalista? Pues vamos a ver que así es. En primer lugar, ¿acaso no dentro del marco jurídico está regulada la relación obrero-patronal? ¿No está regulada la compraventa de la fuerza de trabajo? ¿Acaso el marco jurídico no garantiza la propiedad privada sobre los medios de producción? Pues sí, ¿verdad? Evidentemente. Pensemos en el 123 de la Constitución, como decíamos hace un momento, donde están reglamentadas las relaciones obrero-patronales, y pensemos también en el artículo 27 de la Constitución, por ejemplo, donde se garantiza el derecho a la propiedad privada sobre la tierra, ¿no? La tierra, que desde luego también es un medio de producción. De tal manera que estos dos rasgos que definen la estructura económica pues están presentes aquí en el marco jurídico. Si fuera otra la estructura económica, si fueran otras las relaciones sociales de producción, no cabría pensar en que tuviera vigencia un orden jurídico como el que hoy está presente en este país, ¿verdad? Es un orden jurídico que responde a la estructura económica, es un orden jurídico estructurado de manera consistente con la base económica. ¿Qué significa que lo jurídico sea consistente con la base económica? Pues que el orden jurídico permite la reproducción de esta estructura económica,
la permanencia de esta estructura económica y por lo tanto es un orden jurídico que garantiza los intereses de la clase dominante, de la burguesía como clase privilegiada dentro de este modo de producción. Claro, uno pensaría, bueno, pero el ámbito jurídico va mucho más allá de la reglamentación de las relaciones obrero-patronales o va mucho más allá de lo que tiene que ver con la propiedad privada sobre los medios de producción. En el marco jurídico están reguladas relaciones sociales de otro tipo, de naturaleza diversa. Bueno, piénsese, por poner solamente un ejemplo, en lo siguiente. Podríamos pensar en una relación social que no esté directamente vinculada con la producción. Pensamos en una relación afectiva, la relación de pareja. Bueno, ¿está regulada jurídicamente o no? Sí. Está regulada jurídicamente. ¿Qué es el matrimonio? Un contrato jurídico que suscriben quienes contraen precisamente esta relación, ¿verdad? Y uno diría, bueno, el matrimonio está regulado jurídicamente. No lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, no lo vamos a encontrar en el 123, pero sí lo vamos a encontrar en el Código Civil, ¿verdad? Y entonces uno se preguntaría, ¿y la manera en que está regulada esta relación es independiente de la base económica? No, la base económica deja su impronta en todas las relaciones sociales reguladas por el marco jurídico. Particularmente, uno de los rasgos que definen a la estructura económica, decíamos, es la existencia de la propiedad privada, ¿verdad? Cuando hablamos de propiedad, a lo mejor pensamos inmediatamente en propiedad privada, pero evidentemente que esa es una forma de propiedad que a la burguesía conviene que pensemos que es la única forma de propiedad, pero existe la propiedad colectiva, la propiedad social, la propiedad comunal, etc. Pero aquí está presente la propiedad privada. Esa propiedad privada, como rasgo característico de la estructura económica de la sociedad capitalista, ¿acaso no se hace presente en la manera en que está regulada la relación de pareja en términos del matrimonio como contrato jurídico? Pues sí. ¿Por qué? Porque los contrayentes de matrimonio pues, pueden optar al momento de contraer matrimonio por casarse por separación de bienes, ¿no? Por ejemplo, o por bienes mancomunados. Ahí se vuelve a hacer presente, evidentemente el tema de la propiedad. Y se hace presente porque es un rasgo definitorio de esta estructura económica, ¿verdad? Podríamos aquí detenernos en hacer un análisis detenido del marco jurídico de este país o de cualquier sociedad capitalista y podríamos ver que en cada uno de sus artículos, de cualquier ley, de cualquier ordenamiento jurídico, se expresan los elementos que definen la estructura económica. Y eso nos permite concluir entonces que lo jurídico no puede explicarse por sí mismo. Entender el carácter que tiene el orden jurídico dentro de una sociedad pasa por comprender la estructura económica, porque el orden jurídico no es independiente de ella. El orden jurídico se estructura y establece para ser consistente con la base económica. Ya dijimos en qué sentido, en el sentido de que permita la reproducción, la permanencia de esa estructura económica. Es claro, me parece a mí, a partir de lo que estamos comentando, que al modificarse la base económica, al modificarse las relaciones sociales de producción, lo cual no podría ocurrir por un acto de voluntad, sino que tendría que ser consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Al modificarse la base económica, necesariamente tendría que redefinirse el marco jurídico, ¿verdad? Si fuera otra la base económica, tendría que ser otro el marco jurídico, otro que fuera consistente con la nueva base económica. ¿Qué sostiene entonces al marco jurídico? Pues la estructura económica de la sociedad. Cuando hablamos del elemento político de la superestructura, si lo jurídico nos remite a las normas que rigen la vida social, lo político tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder por parte de la clase que lo detenta. O en otras palabras, tiene que ver con la forma del Estado. El Estado entendido como una institución que surge al momento en que la sociedad se divide en clases y el Estado se convierte en el instrumento que permite a la clase dominante preservar precisamente ese carácter como clase dominante, preservar su carácter de clase privilegiada. El Estado, en la concepción marxista, es un instrumento de la clase dominante para ejercer precisamente su dominio y preservarlo. ¿Cómo cambia el Estado a medida que cambia la base económica? Solamente, de manera también muy general, quisiera poner un ejemplo. Piénsese en dos estructuras económicas diferentes, la de la sociedad capitalista y la de la sociedad feudal. Son dos estructuras económicas distintas, son relaciones de producción distintas. En la sociedad capitalista encontramos la relación entre obreros y patrones, en la sociedad feudal entre siervos y señores feudales. Aquí encontramos la producción industrial, aquí la producción orientada fundamentalmente a la agricultura, etc. Son relaciones de producción diferentes.
tendríamos que comprender cómo esas relaciones de producción distintas corresponden formas de Estado distintos. Si pensamos en la sociedad feudal, pues ahí no vamos a encontrar la forma del Estado que hoy está presente, la república parlamentaria, la división de poderes. Esta idea de la república parlamentaria, de la división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, etc., la idea misma del sufragio universal, de los procesos electorales, como forma a través de la cual se legitima el Estado capitalista, está ausente en la sociedad feudal. ¿Qué encontramos en lugar de la república parlamentaria, con sus cámaras de representantes, de senadores, de diputados, y su división de poderes y el sufragio universal, etc.? ¿Qué encontramos en lugar de todo ello? En la sociedad feudal encontramos a la monarquía absoluta, ¿verdad? Ahí se habla del rey, no del presidente, ni de las cámaras, etc., ni del sufragio universal. Es un orden político esencialmente distinto el que está presente en la sociedad feudal. ¿Cómo entender que al feudalismo le corresponde la monarquía como forma de Estado y al capitalismo la república parlamentaria? ¿Cómo entender eso a partir de la base económica? De manera también breve, general, pienso que es importante comentar lo siguiente. Piénsese por un momento en el caso del siervo. El siervo, que es un hombre sujeto por la fuerza a permanecer en el feudo al servicio del señor feudal. Los siervos recibían un pedazo de tierra donde iban a laborar para producir su propio alimento, y en ese pedazo que se les asignaba trabajarían 2 o 3 días de la semana. Los días restantes de la semana trabajaban en las tierras del señor feudal, y el siervo entonces estaba plenamente consciente que todo el producto que se generaba en la tierra del señor feudal pues no era para él. Estaba consciente de que era despojado del producto de su trabajo. Era evidente la explotación, no estaba velada, matizada, era algo nítido, cristalino pues. Bueno, si la opresión en el plano económico era algo evidente, pues eso se reflejaba a nivel político con una opresión también evidente. ¿Por qué hay una opresión política evidente en la sociedad feudal? Pues porque en el marco de la monarquía absoluta, el siervo ni siquiera en apariencia participa de las decisiones políticas, ¿verdad? Él entiende que las decisiones políticas las toma el monarca según su propio criterio. No tiene ningún representante, no hay ningún elemento que le aparente al siervo una cierta participación en las decisiones políticas. De tal manera que la monarquía, diríamos, se corresponde a la base económica del feudalismo, porque la base económica del feudalismo se caracteriza por una opresión evidente, no está matizada, nivelada, es nítida. Si la opresión en el plano económico es tan evidente, pues la opresión en el plano político también resulta evidente. En cambio, piénsese ahora en la sociedad capitalista. ¿Qué ocurre con el obrero? ¿Acaso el obrero, pensemos, el obrero medio, está plenamente consciente de la forma en que es explotado? No hay una explotación evidente. El obrero va, llega a la fábrica, si en el mejor de los casos labora una jornada de solo 8 horas, pues él considera que le pagaron una jornada de 8 horas, ¿verdad? Y que si trabajó una hora extra, le pagaron la hora extra. Y se considera además un hombre formalmente libre. El obrero podría finalmente renunciar a la fábrica, ¿verdad? Aunque no podría renunciar a poner en venta su fuerza de trabajo, toda vez que ello constituye una condición para poder subsistir. Pero el siervo pues, no puede decir, me voy con otro señor, renuncio a este feudo. No, el obrero en principio sí. No es evidente la opresión en el plano económico dentro de la sociedad capitalista, además por el hecho de que la relación entre el obrero y el patrón se da en el marco de un contrato. Hay un contrato, ¿verdad?, que suscribe el obrero, formalmente, el patrón, donde se estipulan las condiciones bajo las cuales tiene lugar la compraventa de la fuerza de trabajo. Todo esto hace que el obrero y el patrón parezcan individuos igualados ante la ley, que simplemente acuden a un mercado, uno como vendedor y otro como comprador. ¿Quién acude como vendedor? El obrero. ¿A vender qué? Pues lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Y se enfrenta a un comprador. ¿Quién? El patrón, que tiene, para ser comprador de la fuerza de trabajo, previamente la propiedad sobre los medios de producción, ¿verdad? Y entonces hay una relación de compraventa como la que tiene lugar en el mercado. Y en una relación de compraventa, en principio, no hay subordinación del comprador al vendedor ni del vendedor al comprador. Aparecen individuos igualados ante la ley, ante el derecho, etc. Todo esto le confiere a la relación obrero-patronal una apariencia de igualdad, de voluntad, de no sujeción. Bueno, si esto ocurre así en el plano económico,
necesariamente tiene que reflejarse también en el plano político. Y si hay una igualdad formal en el plano económico, porque acuden ambos por su voluntad, el obrero y el patrón, a este acto de la compraventa de la fuerza de trabajo, pues en el plano político también hay una aparente igualdad, una igualdad formal, pero no real. Ni es real la igualdad económica, porque bueno, aquí vamos a explicar con detalle cómo tiene lugar la explotación de la fuerza de trabajo, la extracción de plusvalía, etc. Es una igualdad formal, pero no real. En el plano político ocurre exactamente lo mismo. Hay una igualdad formal, pero no real. ¿Por qué hay una igualdad formal? Porque en el contexto de la sociedad capitalista, donde está presente el sufragio universal, pues todos los individuos formalmente tienen derecho a votar, ¿verdad? A votar y ser votados. Y pueden elegir además a sus representantes formales que están en las cámaras. Si ustedes viven en un distrito, pues los habitantes del distrito nombran a su diputado formalmente, ¿verdad? ¿Será representante realmente de quienes habitan ese distrito? Pues sabemos que no, ¿verdad? Que representa realmente los intereses de la propia burguesía. Un senador, un diputado, cuando vuelve a su estado a hacer una asamblea o a su distrito, para que cuando vaya al Congreso Federal o local se asuma como portavoz de lo que decidió la asamblea, integrada por aquellos que son formalmente representados por él, pues eso nunca ocurre, ¿verdad? Él vota en función de las orientaciones que define el capital, la oligarquía, la burguesía, pero formalmente ahí están los representantes. Formalmente el pueblo vota y elige, cuando en realidad quien define quién ocupa el poder ejecutivo, pues es también la oligarquía, es también la burguesía, ¿verdad? Realmente entonces las elecciones esencialmente cumplen una función legítima al Estado capitalista, ¿no? Porque el Estado capitalista y quien asume el poder ejecutivo y el poder legislativo, etc., pues todos ellos se asumen como emanados de un proceso definido por la voluntad popular, cuando esto no es así. Entonces, sintetizo, si pensamos en la monarquía, pues es una forma de Estado en la que hay una opresión política evidente. Están excluidos los siervos, las inmensas mayorías, de cualquier participación en las decisiones políticas. Y esta opresión evidente no hace más que reflejar el rasgo de la estructura de opresión también evidente. Para el siervo es evidente que está explotado por lo que decíamos, sabe que el producto de su trabajo le pertenece al señor. En cambio, en la sociedad capitalista ya no está la monarquía, está la república, y la república da la apariencia de una participación de todos en la vida política, ¿verdad? Plantea la existencia de una igualdad formal, que desde luego no es real. Y esta igualdad formal, pero no real, que tiene lugar en el contexto del Estado capitalista, no hace sino reflejar la igualdad también meramente formal, pero no real, que tiene lugar en el plano económico. De ahí que dos estructuras económicas diferentes den origen a formas de Estado o formas de ejercer el poder político esencialmente diferentes. De esta manera solamente pretendemos ilustrar el hecho de que lo político entonces también depende de la base económica. Los rasgos del Estado, los rasgos de la forma en que se ejerce el poder, se corresponden con las características que definen a la estructura económica. Al cambiar la estructura económica, cambia también el orden político, ¿verdad? De tal manera que ni lo jurídico ni lo político pueden explicarse por sí mismos. Entender el orden político de una formación social, entender el orden jurídico, pasa por comprender la base económica, que es la que le confiere a ambos elementos sus rasgos distintivos propios. Y aquí diríamos que está presente la metáfora de un edificio, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene realmente un edificio? Pues su estructura. Fíjense, ¿pasaría algo en este edificio si quitamos la puerta? No. ¿Pasaría algo si quitáramos esta pared? No. Ampliaríamos nada más la sala, ¿verdad? La podríamos quitar, porque no forma parte de su estructura. ¿Pasaría algo si lo que quebramos son estas columnas? Sí. Entonces se viene abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sí forma parte de la estructura. Esto sí es lo que sostiene, es lo medular. Bueno, aquí lo que estamos planteando es que lo medular, lo esencial en un orden social, es la base económica. Es esta base económica la que sostiene el orden jurídico, la que sostiene el orden político. Y cuando la base económica cambia, junto con ella se modifican los elementos jurídicos y políticos, ¿verdad? Y esta base económica, ya dijimos, no se configura a partir de un acto de voluntad, se corresponde para Marx con el desarrollo que hayan alcanzado las fuerzas productivas, los instrumentos y las técnicas para producir. Y hemos ilustrado estos elementos porque, decíamos, no nos ayudan a denunciarlos, ¿verdad? Hay que explicarlos, tratar de comprender lo que nos está aquí planteando Marx en la formulación de la concepción materialista de la historia. Finalmente, lo ideológico.
Si aquí hablábamos de las leyes, si aquí hablábamos del Estado como instrumento de la clase que detenta el poder para preservarlo, para ejercer su dominio, pues cuando hablamos de la conciencia social hablamos fundamentalmente de la ideología, de la manera en que los individuos piensan, cómo se representa en el mundo, cuáles son sus valores, sus propósitos, sus aspiraciones, sus opiniones sobre lo que acontece en su entorno. Todo ello constituye su ideología. Y para Marx, la manera en que los individuos piensan, es decir, su conciencia, la manera en que se representa en el mundo, sus valores, sus principios, sus propósitos, también están definidos por la base económica. Fíjense ustedes, si lo jurídico y lo político se estructura para resultar ser consistente con la base económica, lo mismo ocurre con lo ideológico. Si los individuos piensan de una manera específica, es porque en ellos están presentes los elementos de la ideología dominante. ¿Y cuál es la ideología dominante? Pues la ideología de la clase dominante. La clase dominante tiene que introyectar, tiene que introducir, tiene que sembrar en la conciencia de los individuos ideas, representaciones, juicios, valores que resulten funcionales a los intereses de esa misma clase dominante. Se trata de que los individuos piensen no en función de los intereses de la clase a la que pertenecen, que los obreros piensen no de manera consistente con sus intereses de clase, ni el campesinado pobre, ni las masas proletarias. Se trata de que todos estos sectores piensen según conviene a los intereses de la burguesía, ¿verdad? A los intereses de la oligarquía o en general, digamos, de la clase dominante. Y para eso el Estado pues tiene instrumentos con los cuales logra moldear la conciencia de los individuos para que se represente en el mundo de esa forma que resulte ser consistente con los intereses de la clase que tiene el poder. Piénsense, por ejemplo, en la sociedad feudal. Pues, ¿qué tenían como instrumento para actuar sobre la conciencia de los individuos? Pues un instrumento fundamental era la iglesia, ¿verdad? La iglesia moldeaba desde la más temprana infancia, iba moldeando la cabeza de los individuos, su conciencia, la manera de pensar. ¿Para qué? Pues para que fueran individuos que aceptaran ese orden social, que fueran sumisos, que aceptaran pues todos los elementos que permitían preservar el dominio de la aristocracia feudal. Si pensamos en el presente, ¿de qué instrumentos dispone la burguesía para moldear nuestra conciencia? Para definir rasgos en ella que resulten ser funcionales a esa propia burguesía. Pues desde luego también tiene la iglesia en el presente, ¿verdad? La iglesia como un instrumento también de control ideológico, como un instrumento de enajenación, de embrutecimiento de las masas. Pero junto con la iglesia pues tiene otros aparatos que no existían en el pasado. ¿Qué tiene, por ejemplo? Pues la televisión, ¿verdad? La televisión, pienses en Televisa, pienses en Televisión Azteca, y en general la televisión, pues un instrumento cuyo propósito explícito es embrutecer a las masas, a las mayorías, que no sean capaces de desarrollar procesos intelectuales que les permitan comprender y esclarecer la realidad en la que se encuentran, sino que por el contrario, pues asuman valores, propósitos, ideas, opiniones que resulten funcionales a la burguesía, ¿verdad? A la clase que tiene el poder. Para eso están programas como las telenovelas, para eso están programas como Laura en América, para eso están programas como las propias caricaturas que están orientadas a la infancia, ¿no? Piénsese en las nuevas caricaturas. Hay estudios al respecto muy claros de cómo, por ejemplo, esta figura de Bob Esponja, no sé si la conocen, ¿no? O algunos personajes de la caricatura que tienen solamente un ojo aquí, etc. No se trata de presentarle al niño un animal como es, ¿no? Para que comprenda. Hay que ponerle un caballo morado, totalmente deformado, un personaje como Bob Esponja con un rostro cuadrado, que no representa realmente a una persona, para ir deformando la conciencia desde la más temprana infancia. No quiero abundar en esto, pero hay ejemplos diversos y estudios amplios sobre la manera en que se definen los personajes de la caricatura. Y estos personajes, ¿en dónde los encontramos? En piñatas, ¿no? ¿Qué pide el niño? Pues la piñata de Bob Esponja, ¿no? O de algunos de estos personajes que tienen un ojo aquí, o que son de color rosa. Y no solamente las piñatas, pues también la mochila, ¿no? O la mesa, o lo que sea que traiga estos personajes. ¿Qué incidencia tienen? Está estudiado incluso cómo impacta el color. Fíjense en Bob Esponja. ¿Es así la piel de alguien? Pues no, no es un color amarillo. Unos ojos muy salidos, ¿no? Con la lengua escurriendo, etc. Un conjunto de elementos que van orientados con propósitos explícitos. Eso por hablar de elementos que hoy están presentes. Pero lo mismo podríamos decir de las caricaturas de antes, ¿no? Piénsese, bueno...
claro, ¿no? Y las caricaturas, hasta los mismos Picapiedra, y lo comento porque hay mucho que se ha escrito sobre esto, ¿no? Sobre el control a través del uso de los medios. Y son elementos que resultan funcionales, útiles a la burguesía, a la oligarquía. Claro que desgraciadamente pues los niños acceden a ellos porque ahí están en su entorno, ¿no? Y sin tener posibilidad de formar una crítica frente a estos elementos, pues los padres acuden a adquirirlos y como un elemento grato pues se los llevan a los niños. Pero también están, junto con las caricaturas, las telenovelas, los programas de concurso, pues está el deporte como un instrumento evidentemente también de embrutecimiento de las masas, ¿no? Cuando el individuo está más preocupado por el resultado de un partido de fútbol y está ahí pegado, no para practicar el deporte y en todo caso tener una mejor salud, ¿no? Sino para que ahí centre su atención y sus preocupaciones, desentendiéndose de problemas que están presentes en su vida cotidiana. Ya no digamos los llamados noticieros, los informativos televisivos o de la radio comercial, que deforman completamente la realidad. Y después encontramos al individuo, fíjense ustedes, reproduciendo esos elementos que ya fueron introyectados en su conciencia, ¿no? Por ejemplo, si hay una marcha del magisterio, ¿no? ¿Qué pueden decir las personas que se forman un criterio a partir de la pantalla televisiva? Pues son maestros flojos, no trabajan, no les preocupa la infancia, y repiten un discurso prefabricado, preconstruido por los instrumentos a través de los cuales se moldea la conciencia de los individuos para que tenga una representación del mundo consistente con esa base económica, con los intereses, en este caso, de la burguesía, del gran capital. Continuaremos en una próxima sesión y vamos a tratar de que en las 2 sesiones que resten logremos comentar los elementos centrales del capital.